Capítulo 13 del libro de Juan. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todos, pues todo, pues está todo limpio, perdón, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es cierto, digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está llegando los últimos días del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Los discípulos discutían entre sí quién sería el mayor, que prácticamente gobernaría, siempre el anhelo de ser o de estar a cargo por delante, es el anhelo del hombre, del ser humano. Aquí los discípulos discutían entre sí, dice la palabra del Señor en otro evangelio, venían peleando quién sería el mayor en el reino. Dios bendiga a nuestro amigo Germán Reyes. Pero también había otra situación más grave. Unos querían sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús, con esta acción de él, sabiendo ya que su tiempo final venía, y también conociendo todas las cosas, conociendo quién lo iba a entregar, él lo declara aquí, no declara el nombre ciertamente, pero sí declara que uno de ellos le iba a entregar, sabiendo que Pedro también le iba a negar, y también sabiendo que él, en el momento final, iba a quedar solo. Y así sucedió. Y estamos hablando de los 12 discípulos. Amén. Aún así, aún sabiendo todas esas cosas,
decide el Señor tomar un lebrillo con agua, siendo el Señor, bueno, ceñirse una toalla y empezar a lavar los pies, uno por uno, a sus discípulos. Y aún a Judas, aún al traidor, aún al que también el que lo iba a negar, que era Pedro, y aún a todos los demás que lo iban a dejar solo. Al terminar esta faena, el Señor vuelve a su lugar y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? No hubo respuesta. No, no se ve respuesta aquí en la escritura. Y les dice, vosotros me llamáis Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, dice, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por años dentro de la iglesia cristiana se implantó el lavamiento de pies antes de la cena, donde se celebra la muerte del Señor, como algo literal. Pero ciertamente al profundizar la escritura, hermanos amados, aunque eso del lavado de pies en Israel era una costumbre y solamente lo ejecutaba el siervo, el servidor, el esclavo, el esclavo debía lavar los pies a aquel que llegaba, ¿cierto?, de visita a algún hogar. Esa era una tradición, se practicaba mucho en Israel. Por eso Jesús reprocha la actitud de aquel fariseo que lo invitó a comer y no dio agua para que se lavase los pies. Y exaltó a esa mujer que con las lágrimas, ¿cierto?, lavó los pies, sus pies. Entonces era una costumbre y era una señal de bienvenida, de amor, de aprecio a aquel que venía de afuera. Más que nada era una señal de amor y servicio, de amor y servicio. Entonces esto es lo que está planteando el Señor. Y como decía, si bien es cierto, a través de los años la iglesia cristiana se planteó el lavamiento de pie, ¿verdad? Como una forma literal, pero Jesús está hablando mucho más allá de un lavamiento literal, una situación, eh, hermanos, de amor, de, de servicio, de vocación. Y por eso que le dice, ¿sabéis lo que yo he hecho? Los discípulos hasta ahí no entendían nada, nada, de nada, de lo que el Señor estaba haciendo. De hecho, usted ve que Pedro se lo opone y dice, tú me lavas los pies, tú no me lavarás los pies jamás. O sea, reconociendo el señorío de Cristo. Pero todavía Pedro no entendía. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y aquí el Señor sienta un precedente, un legado en cuanto a lo que significa, hermanos amados, el amarse. El amarse de verdad, como hermanos. Hasta llegar al punto, ¿cierto?, de llegar a la condición de ponerse en el lugar de esclavo y lavarle los pies al otro. Y Él demuestra una vez más. Por eso que, hermanos, en la vida de Cristo, en el relato de la vida de Cristo, nosotros tenemos ejemplos, pero Él era el creador del mundo, no tuvo dónde nacer. No tuvo dónde nacer, siendo el creador del universo. No se le fue concedido un lugar, solamente un lugar en una pesebrera, un lugar inmundo. Eso es lo que se le ofreció el hombre a Dios, aquel que lo había creado, aquel que lo había formado, aquel que le ha dado tanto bien. ¿Qué ofrece el mundo a Dios? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofreces tú a Dios hoy? Sabiendo que Él te creó, que Él te está dando el aire que tú estás respirando en este momento. ¿Qué le ofreces? Entonces, hermanos, Jesús senta un precedente en la iglesia, a su iglesia, en cuanto a cómo debemos amar los unos a los otros. Por eso que, fíjese lo que dice, eh,
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, debéis serviros, considerar al otro como mayor. Yo debo considerar al otro como mayor, debo considerar al hermano, a la hermana que va a la congregación como mayor que yo y rendirle los servicios. Por eso que nosotros los ministros no somos los amos y señores de la congregación, nosotros somos los siervos. Aunque muchos pastores, equivocamente, se han convertido en verdaderos amos y señores de las congregaciones. Dios no nos llamó a eso. Dice la Escritura que nosotros somos siervos a la iglesia, servidores a la iglesia. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si el Señor te mandó a servir, debes servir. Muchas veces se le habla solamente a la congregación que debe hacer esto, esto, otro. No, nosotros los ministros también tenemos deberes que hacer. Y aquí el Señor está dando, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y si yo soy siervo del Señor, hermano, debo concluir en que mi servicio debe estar hacia lo que el Señor me ordenó. ¿Mm? Un servicio por amor, no por obligación, por amor. De cierto, cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, escuchen, bienaventurados seréis si las hicierais. ¿Ve? Debemos cumplir con lo que el Señor ordenó. Y esto, hermano, es un mensaje primeramente a nosotros, los ministros, los pastores, a los que guiamos congregaciones, a los que llevamos a cabo la labor de enseñar, de apacentar. Por eso que el Señor le dijo, Pedro, me ama más que apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, cuídalas, apacientas, alimentalas. Pero hoy día nos hemos encontrado con otra realidad, pastores que se han enriquecido a costa de las congregaciones, pastores que han dejado de cumplir su servicio. Y es una pena, y es una pena porque mencionan a Dios en sus labios. Y razón tenía el Señor cuando le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero si usted es un ministro de Dios y está escuchando este mensaje, tome en cuenta la ordenanza del Señor. Él lo hizo primero. Y así como Él lo hizo, yo como ministro debo acogerme también a esa enseñanza y a esa obligación. Pero es una obligación por amor. Yo aquí debo entender el amor de Dios. Aleluya. Sí, el amor de Dios. Para poder agradarle y cumplir. Sí, cumplir con la labor que Él me ha encomendado. No solamente llevar el título, yo soy pastor, o yo soy un ministro de Dios, sino sé servir. Como dijo un hombre, el que no sirve, no sirve. Debemos saber servir y debemos tomar la condición de pastores. Así como los políticos. Los políticos son elegidos por el pueblo, a diferencia de nosotros los pastores, que somos elegidos de Dios para la iglesia. Pero ¿sabe lo que hacen los políticos? Se sirven del pueblo. Y ese es un grave error, porque ellos son servidores públicos para las naciones que los eligen. No aprendamos de ellos. Por eso es que cuando ellos discutían quién sería el mayor, Jesús le dijo, los reyes se enseñorean de las naciones. No será así entre vosotros. El que quiere ser el mayor, tiene que servir. Sí, el que quiere ser el mayor, tiene que servir. Que el Señor Jesús le bendiga esta mañana y que esta meditación de la palabra, amado siervo, consiervo, pastor, que la escucha, repique bien en sus oídos y sea grabada en el corazón, también en el corazón del pueblo, para que entre hermanos
puedan amarse los unos a los otros y servirse los unos a los otros, viendo en la necesidad, servir al hermano, en la aflicción, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Paz, paz de Jesús en esta mañana y que tenga un buen día. Bendiciones. Jesús le bendiga.